La hora de Asia. La actualidad de Asia y el Pacífico, vista desde España. Con los saludos de Eloy Ramos. Entre el sí y el no, ¿qué diferencia existe? Entre el bien y el mal, ¿cuál es la diferencia? Esto aparece en uno de los textos clásicos de la filosofía mundial, el Tao Te Ching de Lao Tse. Y de esta doctrina o filosofía o tradición o religión, ya veremos qué puede ser, vamos a hablar hoy en nuestro programa. Lo hacemos con la persona que nos aguarda al otro lado del teléfono. Josep María Romero, gracias por atendernos. Es un gran placer. Muchas gracias a vosotros. Josep María Romero es autor del libro Tao, las enseñanzas del sabio oculto, que acaba de publicar la editorial Kairos. Son 139 páginas escritas para tratar de transmitir qué es eso que llamamos taoísmo, algo en lo que se ha esforzado para lograr claridad y sencillez. ¿Se puede expresar en pocas palabras qué es el Tao? Es más, ¿se puede expresar en palabras? Porque la sentencia que acabamos de escuchar antes ya nos está complicando bastante las cosas, ¿no? Sí, realmente en el Tao Te Ching, las dos primeras líneas ya te dicen que el Tao que se puede expresar con palabras no es el verdadero Tao. Entonces ya lo tenemos complicado. Muy complicado, claro. Sí. Dicho esto, pues ellos intentan explicarlo de modo poético, porque somos seres humanos y nos comunicamos por palabras, pero la idea, digamos, detrás de esa idea poética es que es demasiado grande y hay movimiento. Digamos, el Tao es lo que lo abarca todo, la vida, el cosmos, el propio movimiento. Ellos lo describen como el camino. Es como se traduce normalmente, sí, ¿no? Si lo camino, tienes que sí. traducir, la vía, el camino, porque está en relación, digamos, a la persona, ¿no? Por lo tanto, es el camino a seguir, que es el dejarse fluir, básicamente. Bueno, usted dice al principio de este libro que de una crisis nació el taoísmo, lo cual nos viene muy bien para estos tiempos actuales, ¿no? Podemos decir que Tao, por tanto, para tiempos de crisis como estos mismos que estamos sufriendo hoy en día. Sí, esto en realidad es lo que, hacerme consciente de esto. Yo estaba viviendo en Shanghái en el momento, en el año 2010, y yo pues, más o menos estaba, digamos, dedicado a lo que es más la literatura de viajes, cultura general, y de repente se me encendió la luz, me di cuenta al estudiar todo lo que es el apartado de religión, y siempre me había interesado el Tao, pero me hice consciente de que era exactamente la misma cosa. Su crisis duró más de 500 años, tengo que decir. Bueno, no está mal, ¿eh? Pero la superaron, finalmente la superaron. Sí. Pero sí. En realidad el ciclo era el mismo, era el colapso de un mundo en el sentido de que era una manera de funcionar, unos paradigmas. En aquel caso era el final de los paradigmas que derivaban de la época del chamanismo, que era un mundo muy sencillo, muy estático, con los reyes sacerdotes, y bueno, como siempre pasa, el mundo pues técnicamente se desarrolla, etcétera, y de repente todos aquellos paradigmas pues ya no servían, ¿no? Pero claro, les costó mucho darse cuenta de que había colapsado el mundo, y en fin, durante años salieron, pues la gente, pues fue un mundo inestable, salían filósofos, salían charlatanes, y hasta que de algún modo montaron un paradigma nuevo, que fue pues el primer emperador y después la dinastía Han, pues ya modernizado, ¿no? Sería un poquito lo nuestro, el final de la sociedad industrial y la globalización, para entendernos. Claro. Tenemos que montar el mundo sustentado en la realidad que tenemos hoy en día, que no es la misma realidad de la sociedad industrial, como ya pasó con el tema de la cosa agraria, al cambio de la
de la sociedad industrial. Claro, el problema es que a los occidentales, que nos gusta tanto poner etiquetas, porque parece que si no podemos funcionar, ¿no? Si no le asignamos un nombre y un significado a determinada cuestión, pues nos encontramos con que el Tao pues varía mucho dependiendo del contexto, podríamos decir, porque podría ser una filosofía, lo decíamos antes, podría ser una cuestión religiosa, moral, ética, en fin. Sí, este es uno de los grandes limitaciones que tenemos nosotros, según lo veo en la cultura, es ese afán clasificatorio. Ese afán clasificatorio deriva de la idea de que queremos controlar las cosas. Y además normalmente una etiqueta simplifica mucho las cosas, pero simplifica a las personas, la gente nos describe con un adjetivo o con dos, describimos países con 3 adjetivos, claro, eso es... Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente se da cuenta que las cosas son mucho más complejas y cambiantes. Pero claro, en la realidad no se deja etiquetar. Es un mal sistema que tenemos aquí que deriva de nuestra propia concepción cultural. Ellos en ese sentido son más gaseosos y aceptan más el cambio y en particular los filósofos taoístas, que son los refinadores que se quedan con lo mejor de lo que sería la tradición, pues ellos al final lo que recomiendan es esto, el camino del Tao es mantenerse fluyendo, es la armonía, esto ya se dice mucho, pero es que es la realidad, es que ni uno mismo es el mismo hoy que anteayer, ¿no? Entonces no puedes ir aplicando parámetros mecánicos, hay que estar con la atención, lo principal es la atención, la percepción, en definitiva, desarrollar la percepción. Uno no es el mismo que ayer, efectivamente, y usted lo menciona en el libro y establece ese paralelismo, bueno, pues con cosas con las que hemos aprendido de estudiantes todos, ¿no? Esa famosa frase de no, nadie se baña en el mismo río 2 veces. Sí. Estamos hablando de cambio permanente, ¿no? Sí. Al que hay que acostumbrarse y aceptarlo. Esto es la vida en realidad. O sea, el hecho de aferrarnos a lo que ya no es, lo único que hace es limitarnos y hacernos infelices porque no corresponde con la realidad. O sea, usted puede decir que las cosas son lo que usted desea que sean, lo que pasa es que esto no quiere decir que lo sean, ¿no? Entonces muchas veces funcionamos con lo que nosotros decidimos que son las cosas porque nos resulta más cómodo. Claro, pero a lo mejor no es verdad. Es que tenemos una especie como de paranoia por la seguridad. Sí, es que todo viene de la ansiedad de control. O sea, si tú compartimentas, etiquetas toda la vida, todo el mundo, pues sabes perfectamente a dónde hay que ir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, etcétera. Como usted decía en la primera, esta cita, que es muy contundente, que no hay diferencia entre el bien y el mal, pues fíjese usted. Los taoístas filosóficos, el taoísmo filosófico, rechaza todo tipo de moral, porque dice que, claro, el moralista es siempre parcial, ¿no? Yo diseño mi moral y diseño quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero es un diseño mío que me va bien a mí, digamos, porque los del campo contrario, en cambio, lo ven de otro modo, ¿no? Y es en ese sentido que ellos van más al fondo y que, más que moral, digamos, lo que se busca es una actuación siguiendo las tendencias naturales en el sentido más profundo, las tendencias espontáneas. Uno espontáneamente no mata, no viola, no roba. Ahora, espontáneamente, pues hay la enfermedad, hay una serie de cosas y todo esto hay que integrarlo. Es como haciendo surf, pues un poco con las olas de la vida. Es un poco como una sinfonía musical que no está estática, sino se va desarrollando. Cuando pasó, pasó. Fuiste feliz, pero ya se acabó. Ahora estás en otro movimiento. Esta es la idea. Bueno, pues vamos a surfear un poco más en lo que es el taoísmo y vamos a escuchar otra sentencia. El hombre superior no tiene virtud, y por ello, precisamente, la posee. El hombre de virtud inferior se aferra a la virtud, y por ello, precisamente, carece de ella. Esta es otra, decimos, de las sentencias, vamos a llamarlo así, que están incluidas en este libro del que estamos hablando, Tao, de Josep María Romero, que lleva un subtítulo el libro, Las enseñanzas del sabio oculto, o los Yinshi, ¿no? Los filósofos estos taoístas eran un poco los rarillos, ¿no? Porque todos los otros filósofos de la época de crisis, todo el mundo empezó a salir a proponer cosas, ¿no? Y todos proponían sistemas, y que los sistemas implicaban esto, ¿no? Esto está bien y lo otro no está bien, ¿no? Unas jerarquías, unas élites, y ellos se diferenciaban de los otros
en el sentido que decían que las estructuras no solucionarían nada, sino que era la condición humana, básicamente, sino la atención, la percepción. Y como a menudo se les rechazaba o sencillamente no querían formar parte de estructuras, se escondían y entonces les empezaron a conocer como los yin shi, que son los sabios ocultos. Es decir, usted ha mencionado antes a los griegos y se podían, además que eran coetáneos. Sí, claro, estamos hablando de una época de los siglos de oro, el siglo de Pericles en Grecia, ¿no? Por ahí la época, sí. Pues, digamos, eran muy variados los griegos, igual que... Pero algunas cosas eran muy, muy parecidas, y como esto que ha mencionado usted del río, ¿no?, de Heráclito, o de Diógenes, aquel del barril, ¿no?, que se vivía en un barril y que Alejandro le concede una gracia, le dice, bueno, apártate que me estás tapando el sol, ¿no? Claro. Sí, o sea que eran más bien esta gente concreta que yo trato con los filósofos taoístas originales, ya no con el taoísmo religioso, que como usted dice es otra cosa. Esta gente eran pensadores ferozmente independientes, ¿no?, y que iban a buscar un poco la esencia de la vida en el sentido más cósmico. Y no se casaban con nadie en este sentido, ¿no? Para ellos era la percepción, la fluidez, el movimiento y un poco el refinamiento de una cultura que ya venía de la época chamanista china, que es toda la idea esta que tienen del yin and yang y todo esto, pero así como la masa más bien lo hace de modo un tanto supersticioso, ellos lo refinan intelectualmente y hacen estos textos maravillosos, que este Tao Te Ching, que tiene 81 páginas, lo lees 2500 años más tarde y dices, es que clava lo que pasa ahora, que es lo que a mí me pasó, ¿no? ¿Debería llevarse el Tao Te Ching o estos pensamientos, esta filosofía a la educación primaria? Y lo digo además porque estamos escuchando de fondo lo que parece ser, bueno, un recreo infantil, ¿no?, de algún centro de estudios. Justo aquí al lado de la editorial tenemos la alegría de los niños que todavía no saben lo que pasa por el país en ciertas instancias. Ya se enterarán. Pues debería estudiarse un poco, ¿no?, porque son filosofías muy pragmáticas. Quizás esa es otra de las claves, ¿no? Es tremendamente práctico, es decir, esto es una cosa que me alegra que me lo pregunte, porque a veces cuando uno habla de estas filosofías, la gente ya está con el rollo de una secta, ya vestirse con túnicas, estos son la cosa más llana, más práctica que pueda imaginarse, pero lo único es que se basan en no autoengañarse, en la percepción real, intentar no engañar y no autoengañarse con lo que son las cosas y trabajar lo que es un poco la condición humana. Al final lo que nos mueve es más cosas del tipo la arrogancia, la envidia, el miedo, la paranoia, que ya lo hemos mencionado. Esto es lo que realmente mueve el mundo, y por más estructuras que tengamos, por más democráticas que sean y muy buenas, la condición humana lo acaba oxidando todo, digamos, ¿no? Corrompiendo incluso la filosofía, porque se habla mucho de acaparar conocimiento. Realmente lo que uno debería aspirar es a la sabiduría, ¿no? Sí. Más que a la acumulación de datos, etcétera. Otro de los temas, y ellos dicen que por más que sepamos, solo sabremos una infinitésima parte de toda la realidad. Así lo describen. Dice, el tiempo que ha pasado es mucho más grande que el tiempo de tu vida y el tiempo y después el tiempo que quedará, y los pocos conocimientos que tú puedes, ¿cómo puedes pretender sustentar una visión del mundo en tan poquito conocimiento? Es que no es razonable, pero en cambio nosotros, por lo que decíamos antes, nos aferramos a la cosa de las etiquetas, los conocimientos y tal. Y claro, eso ellos lo atacan mucho. Y además coincide, volviendo al pensamiento occidental, con la famosa expresión solo sé que no sé nada, ¿no? Sí, absolutamente. Es que los griegos tenían filosofías, algunos de ellos por lo menos, muy parecidas a los taoístas, y no es una cosa nada rara. Sin embargo, siempre tendemos a estructurar Oriente por una parte, Occidente por otra, y si escarbamos un poco vemos muchas similitudes en muchas cosas, ¿eh? Sí, no, es que incluso si usted estudia el tema, por ejemplo, la mitología china y tal, es que no es tan diferente de lo que era la mitología griega. Lo que pasa es que aquí después lo que sucedió fue la imposición, digamos, de la organización de la Iglesia. Me imaginaba que iba a decir eso, sí. Es que es la realidad, que se asimiló
a lo que era el Imperio Romano, se hizo imágenes semejanza y montaron una estructura donde diseñaron perfectamente lo que estaba bien, lo que estaba mal, de una manera un tanto simple, y a partir de ahí nace nuestra, o sea, la simbiosis entre las dos cosas, nuestra gran afición a definir las cosas y el blanco y el negro, porque era todo muy claro lo que tenías que hacer en la Tierra y después en el otro mundo también. La ambigüedad quedaba totalmente relegada. Recuerda usted los dioses griegos que podían ser un poco cabroncetes, digamos, ¿no? Según cómo. Sí, bueno, muy caprichosos, ¿eh? O se dejaban llevar, a lo mejor veían una campesina y, digamos, no... Pues eso pasa en la mitología. La ambigüedad que pueden ser buenos pero no, y esto quedó totalmente fuera y se definió aquí, uno es blanco y negro, uno es bueno. ¿Qué es esto? Lo que la primera cita que usted ha escogido es lo que, digamos, no acepta el taoísmo, como no aceptarían los griegos, ¿eh? Claro, aquí encontramos similitudes y también disimilitudes, de ahí los esfuerzos tremendos que tuvieron que hacer los primeros evangelizadores del cristianismo al llegar a China. Se toparon con el mismo concepto de Dios, que no era entendido, evidentemente, de la misma forma. Bueno, estamos hablando de taoísmo, del Tao, que tiene sus libros clásicos, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, los principales, digamos, son el Tao Te Ching, este es el más conocido. Después hay uno que es un poco menos conocido, que también es conocido, que es el Zhuangzi, o Chuangzi. Esto de las transcripciones es un poco complicado. Es muy difícil. Chuangzi dicen algunos, en fin. Chuangzi. Este es fantástico, porque el Lao Tse es que no está claro ni que existiera. Bueno, es claro, es que estamos ya encima problema tras problema, ¿no? Claro. Las teorías últimas dicen que el Tao Te Ching es una recopilación más moderna de lo que se pensaba y que el tal Lao Tse no fue un autor real, es lo que dicen. En cambio, Chuangzi sí. Chuangzi, que vivió en el siglo IV y era el más fino de todos, ¿no? Que el libro todo no es autoría suya, después discípulos. Es que en la China no les preocupa, así como a nosotros nos preocupa mucho clasificar, a ellos les da igual, lo mezclan todo, lo suman todo y todo vale, sí, eso se puede ver. Este Chuangzi es finísimo, este es un libro que yo recomiendo mucho, porque realmente además pone así apólogos, o sea, pequeñas historias, y es la formulación, ¿no? Te dicen cosas que además tú no puedes decir que no, porque son obviedades de la vida real. La verdad es que a veces nosotros miramos a otro lado, pero dices, tienes razón este tío, ¿no? Y el otro, que es menos conocido, el tercer libro, es el Liezi, el libro de la vacuidad, que habla de otra serie también de Yin Shis, es menos conocido, pero es también fantástico, ¿no? Yo me he basado en estos tres libros. Vacuidad, el vacío, es un concepto muy importante, ¿no? En el Tao. Sí, porque en el fondo es un poco la idea budista, ¿no? También de que todos, precisamente esta fugacidad da una idea de que en el fondo es una especie de ilusión, ¿no? Y es que estamos un poquito, digamos, en el vacío de algún modo. Ha mencionado usted el budismo. El budismo, bueno, llega a China después que el confucianismo y que el taoísmo se integra. Luego tendría sus graves problemas, ¿no? Habría como una especie de reacción ante el poder budista que iba subiendo, ¿no? Es una convivencia a veces extraña, pero ya no se puede hablar de un taoísmo puro ni tampoco del budismo puro, al menos en China, ¿no? No. Y además es que cuando te pones a estudiarlos es muy confuso. Cada escuela hacía la suya y cada filósofo hacía la suya y cada emperador... pero en fin, como usted dice, básicamente el taoísmo nace en la China misma y es el refinamiento de lo que sería el antiguo animismo, chamanismo. El budismo viene de fuera, pero viene mucho más estructurado. Y entonces, por una parte, el taoísmo religioso nace con el espejo del budismo, o sea, los monasterios, las órdenes y todo esto, pero esto ya no tiene nada que ver con lo que hacían los primeros filósofos, que rechazaban toda organización. Pero claro, el taoísmo se quiso también meter en los órganos de poder, como estaba el budismo. Esto por una parte. Por otra parte, como tampoco son ninguna de las dos religiones de choque, si son más bien gaseosas, recogen la una influencias de la otra. Y por ejemplo, lo más evidente es el budismo Chan, que es el que después da el Zen en Japón, que es esta desnudez y todo esto viene del taoísmo. Es la influencia taoísta, el desnudo en el budismo, con Bodhidharma y el monasterio de Shaolin y todo, y después se desplaza hacia el Japón. Por tanto, el budismo, en particular Zen, tiene muchos elementos y estética taoísta en realidad.
Bueno, pues quien quiera acercarse al taoísmo tiene muchísimos autores, por supuesto, tiene clásicos como Alguien más pegó, ese libro suyo, El taoísmo y las religiones chinas, es todo un clásico, o tienes libros que nos pueden acercar de una forma, para echarle como un vistazo fotográfico y, bueno, si nos interesa el tema, pues ir profundizando. Un libro como el que estamos diciendo, de Josep María Romero, con quien hemos estado hablando, autor del Tao, Las enseñanzas del sabio oculto de Kairos. Josep María, muchísimas gracias por habernos explicado cosas del Tao. Muy amable. Radio Exterior de España. Se llama Paul Franklin Watson y tanto él como su Sociedad de Conservación Pastores del Mar, o Sea Shepherd, están siempre envueltos en polémicas por sus agresivos métodos para proteger a las ballenas, a las focas, a los delfines, etc. En los últimos días hemos visto duros enfrentamientos en el Pacífico Sur con barcos japoneses. Bueno, pues de ello tratan hoy las crónicas desde Australasia de Florencio Saiz. Adelante, Melbourne. Sí, Eloy, en verdad que las aguas estuvieron muy revueltas a resultas de las embestidas que hubo por uno y otro lado. Los que vimos las imágenes en televisión parecía como si estuviéramos viendo una película en aguas somalíes, donde se han dado tantos casos de piratería por la captura de rehenes o de buques. Y es que según se produjeron las embestidas, pudo ocurrir una terrible tragedia. En Australia, algunos analistas esperaron que no se puede poner en peligro la seguridad de los barcos, y es más, como decía otro comentarista, no se entiende que los marinos del Sea Shepherd, en su empeño de paralizar al buque factoría japonés, atacaran en tromba. Atacaron lanzando contenedores de cristal con productos químicos, lanzaron artilugios de metal y cordeles con el fin de destrozar la hélice, y por si fuera poco, también lanzaron bombas de humo. En todo caso, ecologistas y protectores de la fauna marina en Australia y Nueva Zelanda echaban pestes de los buques japoneses. Algunos tildan de barbáricas las capturas de las ballenas. Además temen que algunas especies de cetáceos puedan desaparecer para siempre. Sin embargo, Yoshimasa Hayashi, ministro japonés encargado de la pesca, no da su brazo a torcer. En una entrevista concedida a Agence France Presse, dejó claro que la captura de cetáceos no tiene nada que ver con programas de investigación, sino más bien de una tradición o cultura japonesa. En Australia se come carne de canguro y en Corea de perro, apostillaba el ministro nipón. Pero volviendo a la cultura japonesa, ¿es cierto que hay una tradición arraigada de comer carne de ballena? Sí que es verdad que caló hondo al terminar la Segunda Guerra Mundial por falta de proteínas, pero ahora es distinto. Ahora, según decía el corresponsal en Tokio de la cadena de la ABC australiana, los sondeos indican que menos del 5% de japoneses comen carne de ballena y hay más de 6.000 toneladas almacenadas que no hay quien las compre. En definitiva, habrá mucha cultura, como dice el ministro, pero en realidad es una tradición que está en su mayor parte descafeinada, es decir, se cae por su propio peso. Pues por nuestra parte nada más. Esto ha sido todo. Hasta la próxima ocasión aquí en La Hora de Asia.